Bueno, buenas tardes y feliz sábado. Esta tarde vamos a estudiar la lección 3 de alusiones, imágenes y símbolos. Y el título es Imágenes tomadas del matrimonio. Y vamos a continuar estudiando esta semana la verdad presente para el pueblo adventista, lo que Dios anunció que habría sucedido y estaría sucediendo en nuestra iglesia y se oculta al pueblo adventista. Y lo haremos viendo los hechos con los que se cumplieron las profecías de lo que ocurriría en medio del pueblo adventista en el tiempo de tardanza. Las profecías que empezamos a estudiar la semana pasada. Pero antes de hacerlo, vamos a detenernos en el uso del simbolismo del matrimonio en las profecías de la Biblia, sabiendo que no hay un solo esposo ni una sola esposa en la profecía, sino hay varios matrimonios proféticos, y no debemos confundirlos como lo hacen los autores de nuestras lecciones. Y el primer matrimonio que aparece en la profecía es el matrimonio de Jehová, nuestro Dios y Padre, con la mujer que sería madre de sus hijos, la simiente de la mujer, que en la profecía del Apocalipsis es descrita como la mujer vestida de sol, cuyo primer hijo, su primogénito, el primer vencedor, fue Jesús, Jesucristo hombre, que fue arrebatado para Dios y para su trono. Y en Génesis 3:15, Dios anunció este conflicto que habría entre él y su esposa, y entre el dragón y su esposa. Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, entre los hijos de Satanás, y la simiente suya, los hijos de Dios. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Y en Isaías 54 y 55, Dios habla justamente de esta mujer, y dice que él es el marido de esta mujer. Y como Jesús lo anunció, todos los hijos de esta mujer serían enseñados ¿por quién? Por Jehová. Y en Apocalipsis 12 se nos presenta esta escena. Juan dice, lo que vio, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Corona significa vencedor, 12 estrellas significa que es la madre de los hijos de Israel, los vencedores de Israel. Y estando encinta, estaba gestando a su primogénito, el primer vencedor, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz, fíjense, porque es madre de los vencedores, cuando Jesús venció lo dio a luz. Un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días o años proféticos, en los que continuó teniendo hijos, la simiente de la mujer. El pueblo conocía a su Dios. Y es interesante entender esto, que la mujer vestida de sol queda encinta, queda embarazada, cuando una persona entra al reino de Dios y es engendrada por Dios y da a luz cuando la persona llega al final del camino angosto, ha sido perfeccionada y es vencedora. Y eso es lo que ocurriría con las vírgenes sensatas que entrarán con el esposo a las bodas, porque van a recorrer el camino hacia Dios, van a llegar a la ciudad de Dios y van a entrar con el esposo a las bodas. Como dice en el Juan, Primeros Escritos, página 71. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Ese es el primer matrimonio. Y el segundo es similar. Es el matrimonio de Satanás, el dragón, con la mujer que sería madre de sus hijos, madre de la simiente de la serpiente, los hijos del diablo, que la profecía del Apocalipsis es descrita como la gran ramera, la gran Babilonia, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, la mujer que se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. Esta mujer, la que adora al dragón, nació en el cielo como ramera, cuando Lucifer se convirtió en un nuevo dios, el dragón, y lo empezaron a adorar la tercera parte de los ángeles, y nunca le fue infiel a Satanás. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ya que en la tierra sería madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y en Apocalipsis 17:6
Juan nos cuenta lo que vio. Vio a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, porque eso era futuro. Y Juan se asombró de que esta mujer se embriagara de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y como lo cuenta Juan, esta es la madre de los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, la simiente de la serpiente. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Y qué pasaba con los hijos de Dios? Tenían el amor de Dios en el corazón, como dice Pablo en Romanos 5:5. No como Caín, que era hijo de quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Y qué hicieron los hijos de la gran ramera? Lo mismo que Caín. Y la mujer del dragón queda encinta cuando una persona entra por la puerta ancha a la que Jesús llama, a la que la ramera llama Jesús, a la sinagoga de Satanás. Y la ramera da luz cuando la persona llega al final del camino espacioso, ha sido perfeccionada en la maldad, llega a conocer las profundidades de Satanás y es un hacedor de maldad. Y eso es lo que ocurrirá con los siervos malos y las vírgenes sensatas que compren de ellos y no de Jesús, y sean engañadas. Por eso en el Sermón del Monte Jesús fue muy claro: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos. Los muchos van a entrar por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. Me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, en el nombre de Jesús? Y en tu nombre, en el nombre de Jesús, echamos fuera demonios. Y en tu nombre, en el nombre de Jesús, hicimos muchos milagros. ¿Y los habrán hecho? Sí. ¿Y quién los hizo? Si entraron por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. No Jesús. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del padre de maldad. ¿Por qué? Porque con esas señales engañaron a otros y se convirtieron en hacedores de maldad con el falso profeta. El tercer matrimonio que encontramos en la Biblia es el matrimonio simbólico de Jehová con el pueblo de Israel, porque Dios asocia el pacto con Israel con el pacto del matrimonio, el vínculo que solo puede ser roto por el adulterio, por la fornicación de Israel con otros dioses, adorando de ese modo a Satanás y a los demonios y convirtiéndose en ramera, como la mujer con la que se casó Oseas. Y este es el modelo del pacto de Dios con el pueblo adventista, el pueblo que no es pueblo. Y leemos en Deuteronomio 31, 16 al 18. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto. ¿Por qué? Porque comete adulterio. E invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustia, y dirán aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Entonces, ¿qué haría Israel? Adulteraría e invalidaría el pacto con Jehová. Y como Dios lo anunció por medio de Oseas 5, 6, 4 y 6, no piensa en convertirse en su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos, con sus ovejas y con sus vacas. Andarán buscando a Jehová y no la hallarán. Se apartó de ellos. Llegó el tiempo de la ira y Dios los dejó. ¿Con quiénes? Con lo que ellos habían elegido adorar. Respetó la decisión de ellos. Eso es lo que ocurre en el tiempo de la ira. Y después leemos en Oseas 9, 9 al 12. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto de Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza,
y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegasen a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. O sea, cuando llega el tiempo de la ira y Dios deja a su pueblo, queda en manos de los que están adorando. Y el que adora a los ídolos, ¿a quién adora? A los demonios. Pues por eso queda en manos de los demonios, como leemos el cántico Moisés. Pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Sacrificaron a quién? A los demonios. Porque los que se esconden detrás de los ídolos, detrás de los dioses, son los demonios. Sacrificaron a los demonios, los dioses de la Gran Babilonia, y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador, y lo vio Jehová. Y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron ira con sus ídolos, y adoraron a quién, a los demonios. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Con quién? Con las vírgenes dormidas que estarían en la condición del ángel de la Odisea. Esa es la promesa de Dios, porque va a haber vírgenes sensatas que van a llegar a reflejar la gloria de Jehová. Y el cuarto matrimonio es el de Jesús, el Mesías, el matrimonio del santo del verdadero Jesús, Jesucristo hombre, con su iglesia, con los vencedores a los que él confiesa en las bodas del Cordero como parte de su esposa, con sus hermanos, con los otros hijos de Dios y la mujer vestida de sol, que en el tiempo de la última generación serán los 144.000 sellados del pueblo adventista, el resto la simiente de la mujer, que irán con él a la última batalla después que Jesús confiese sus nombres en las bodas. Y esto es importante entenderlo. La iglesia de Cristo, ¿cuál es? La que él confiesa en las bodas, en el juicio investigador, al final del conflicto. Y leemos en Efesios 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, porque esa es la esposa del Cordero, representada en el santuario por la mesa de los panes de proposición, donde hay 12 panes sin levadura y ungidos con aceite, que ya fueron librados ¿de qué? Del pecado. Están sin pecado y ungidos con aceite, por son parte del templo de Jehová. Y en Isaías 8, 16 al 18, ahí justamente, simbólicamente, el Mesías le pide a Dios que haga lo siguiente, haz el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos, ¿no? Para que Dios la escriba en la mente y el corazón de sus discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. Y sigue diciendo, he aquí yo, dice el Mesías, y los hijos que me dio Jehová, porque el Mesías y sus hermanos son hijos de Dios con la mujer vestida de sol. ¿Y qué pasaría con estos hermanos? Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Porque los hijos que Jehová engendra y perfecciona son los que son parte de la esposa del Cordero. Por eso Jesús dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Porque el nombre de los otros tengo que borrarlos, y confesaré su nombre, como que como vencedor, como formando parte de la esposa del Cordero, porque los que forman parte de la esposa del Cordero son los vencedores que Jesús confiesa en las bodas, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y en Apocalipsis 14:1 se nos muestra la profecía de lo que va a pasar
con los primeros 144.000 sellados, las primicias de la esposa del Cordero en el tiempo de la última generación. Después miré aquí, el Cordero está en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y estos son los 144.000 vencedores del pueblo adventista. ¿Y qué habría pasado? Serían vencedores. Jesús los habría confesado a las bodas y por eso la mujer vestida sola habría tenido hijos nuevamente. Y el dragón haría guerra contra este pueblo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer porque había vuelto a dar a luz y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los 144.000 sellados, los que guardan los mandamientos de Dios porque los tiene escritos en la mente y el corazón y tiene el testimonio de Jesucristo. En ellos se ve qué cosa, la gloria de Jehová, como Dios lo anunció. Y después viene el fuerte pregón, donde va a haber una esposa, porque sin esposa no se puede cumplir la palabra de profecía. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Dónde hay que lavarse? En la fuente que está antes de la puerta del santuario. Y el espíritu y la esposa, porque tiene que haber esposa, que son las 144.000 primicias de la esposa del Cordero en la última generación, dicen ven. Y el que oye, diga ven, porque el que oye y cree tiene que recorrer el camino angosto y decir ven, como obrero de la hora undécima. Y el que tiene sed venga, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y al final del fuerte pregón, ¿qué va a pasar? Va a haber una gran multitud que ya se preparó y va a ser confesada por Jesús como parte de su esposa. Y oí como la voz de una gran multitud, los obreros de la hora undécima, que recibirán la misma paga que las primicias, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dios está reinando, ¿dónde? En nosotros, en ellos. Y los engendró de nuevo y los transformó a imagen de Jesús. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Fíjense que para que Jesús tenga esposa, su esposa tiene que haber preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, por eso tenemos que tener claros, conceptos muy claros, y vamos a ver otros temas que son importantes, y que tenemos que tener muy claro lo siguiente. Primero, la iglesia de Roma es una hija de la gran ramera, es la región pagana de Roma, la mujer Jezabel disfrazada de iglesia, y llama a Dios y Cristo ¿a quién? A Satanás, el dragón que le dio su trono, su poder y su autoridad, y le envió a la tierra a engañar al pueblo de Dios, a darle a beber del vino del furor de su fornicación, para convertir a la iglesia adventista de leal a Jehová en una ramera que adora al mismo Dios que Roma, al dragón y a los demonios. ¿Llegaría la iglesia adventista a adorar a Satanás y a los demonios? En el tiempo de Elena White, ella escribió lo siguiente: en el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el mundo, reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová, porque así le llamaban a White, porque Dios la había llamado. Y la iglesia adventista tenía que recuperar el conocimiento de la verdad para llegar a tener la misma fe de la iglesia primitiva, la iglesia que elevaba la bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. Y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué pasaría? Satanás y su mujer tendrían éxito, porque eso pasaría cuando las vírgenes se durmieran, y leemos en Apocalipsis 13, 3 al 4. Vieron sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra.
donde está el pueblo de Dios, y no solo el mar, porque las iglesias caídas son parte de la Gran Babilonia. Y la única iglesia que quedaba en la tierra era el pueblo adventista. Y se maravillaría toda la tierra, todo el pueblo adventista, en pos de la bestia, y estaría adorando al dragón que había dado autoridad a la bestia, llamándolo Dios y Cristo. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y esta es una profecía muy clara, y tendría que ocurrir. Y estaría ocurriendo antes que Dios nos enviara al profeta Elías. Segundo punto, que es claro, el falso profeta, las iglesias protestantes caídas también llaman Dios y Cristo a Satanás, el dragón, y como veremos, ya se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina para adorar junto a ella al dragón y preparar el camino a su venida en gloria y majestad, a reinar en la tierra por 1000 años. Porque todas estas iglesias están diciendo, Cristo viene, prepárate. Pero ¿a quién le prepara el camino? A Satanás, como Jesús mismo lo anunció. Y será predicado este Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino de Dios, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero antes de predicarlo, el polantista tenía que recuperar el conocimiento de cuál es el Evangelio del Reino. Tenía que vivirlo, tenía que ser hecho parte del Reino de Dios y tenía que recibir el sello de Dios. Y después podría predicarlo en todo el mundo. Y Jesús dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee a Daniel entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Porque viene la abominación desoladora, el ídolo de Roma, el ídolo en cuya defensa se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, dice Jesús, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, porque ¿cómo se llama la abominación desoladora? Cristo. O mirad, allí está, no lo creáis. Porque esta es la abominación que Satanás le mostró a Constantino, la imagen del sol con la cruz, a la que empezaron los apóstatas a llamar Cristo. Y en la imagen del medio apareció nuestra elección. Ese Cristo, el de Roma, viniendo a la tierra y todos los hombres unidos adorándolo. Porque ese es el movimiento ecuménico. Y nuestros dirigentes son ecuménicos. Pero como Dios nos anunció, y lo dijo en el Juan claramente, en esta época aparecerá ¿quién? El anticristo, el Jesús al que adoran la bestia y el falso profeta, como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada de las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión, ¿quién es? Es Satanás, vestido como un ángel de luz. ¿A quién llama Roma a Cristo? A Satanás. Y el falso profeta, a Satanás. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, porque ese es el objetivo del ecumenismo. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, a quien, a la Gran Babilonia. Y la bestia y el falso profeta son parte de la Gran Babilonia. Tercer punto que tenemos que tener muy claro. Los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas también llaman Dios y Cristo a Satanás, el dragón, y fueron enviados a la tierra a engañar al pueblo de Dios, a darle a beber del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, a poner delante nuestro la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. El Jesús, que es la imagen de Apolo, la imagen de Satanás, el ángel del abismo, ¿no? El que es la abominación desoladora. Y lo ponen en su variante trinitaria, en su variante arriana, tesis, antítesis. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista, cuando está dormido, no conoce cuál es la verdad. Pero lo interesante es que el Jesús trinitario y el Jesús arriano es el mismo, porque ambos son el Jesús definido en el Concilio de Nicea, donde se definió el credo común entre arrianos y trinitarios. ¿Y para qué lo hacen? Para que Satanás tenga una gran cosecha y cizaña en medio del pueblo adventista. Y el otro punto interesante que no debemos perder de vista es que la Iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, no es una institución religiosa. No es la Iglesia católica, ni es la Iglesia adventista, ni es la organización de la Iglesia adventista, ni son los dirigentes de la Iglesia adventista, ni somos los adventistas del séptimo día. Son las almas fieles, los adventistas que llegarán a ser vencedores, porque actuarán como vírgenes sensatas y hombres prudentes,
que edificarán sus casas sobre la roca, sobre Jehová, el único Dios verdadero, y no sobre la arena, no sobre el Dios de Roma. Como claramente lo dijo Elena de White en Hechos de los Apóstoles, página 10. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Y eso es lo que van a hacer los siervos fieles y prudentes. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Y ahora vamos a enfocarnos en lo que es esencial para comprender qué está pasando en nuestra iglesia. ¿Y qué es esencial comprender? Comprender justamente qué ocurrió en el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias. Para comprender las palabras de la profecía del Apocalipsis, de la cual los 7 truenos son parte, deberíamos ver en la historia el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias. Viendo los hechos que son el cumplimiento de las palabras de la profecía, podríamos comprender claramente el significado de los símbolos que aparecen en las palabras que el Espíritu dice a las iglesias y el resto de las palabras de la profecía. Y para evitarlo, Satanás haría guerra al estudio de la profecía del Apocalipsis. Y no solamente guerra, haría que se predique en nuestra iglesia la falsa profecía, ¿no? Que es la que estamos viendo en nuestro folleto. Ahora, como Elena de White lo dijo, Conflicto de los Siglos, página 390, ¿por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Y contesta, el resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Porque si nosotros vemos cómo se cumplió la profecía de 7 iglesias, eso nos muestra cuál es el engaño, qué pasó en la historia, cuál es la abominación desoladora, quién es la mujer de Jezabel. Por eso Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. Porque para preparar el camino a la segunda venida de Jesús hay que guardar las palabras de la profecía. La bestia y el falso profeta le preparan el camino a Satanás, pero el pueblo de Dios tiene la misión de prepararle el camino ¿a quién? Al verdadero Jesús. Y vamos a ver una síntesis de esto. Si quieren ver el análisis detallado, lo van a encontrar en Hechos Proféticos, donde analizamos detalladamente, punto por punto, cada uno de los pasos históricos que se dio en el cumplimiento de la profecía. Pero ahora vamos a ver una síntesis, que es importante y nos vamos a enfocar en los puntos que son esenciales para comprender qué está pasando en la iglesia adventista. Entonces, el periodo de Éfeso abarcó desde el año 31 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, cuando murió Juan. Es el periodo de la iglesia apostólica. Y Jesús esperó hasta el año 93 para darle la profecía a Juan. ¿Por qué? Porque el mensaje a Éfeso tenía que hacer su efecto cuando fuera conveniente. Porque la iglesia se estaba desanimando y al escuchar el mensaje de Jesús, esa iglesia volvió a su primer amor. Y cuando murió Juan, los últimos miembros de la iglesia que estaba en el periodo de Éfeso fueron los primeros que estuvieron en Esmirna, que eran ricos porque habían recuperado su primer amor. Ahora, el periodo de Esmirna abarcó desde el año 100 hasta el año 313, en cuyos últimos 10 años, del 303 al 313, por consejo de Satanás, disfrazado de Apolo, que es la imagen del ángel del abismo, el dios hijo de Zeus, la bestia romana buscó exterminar a los verdaderos cristianos, al pueblo que conocía a su Dios, porque no adoraba a Satanás y a los demonios, adorando a los dioses de Roma, los dioses de la mujer Isabel, la región pagana de la bestia romana. Como leemos en Apocalipsis 9:11, Jesús fue claro al hablar de los espíritus de demonios que van a ser soltados en el tiempo de angustia y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, el hijo de Zeus. Ahora, ¿y quién mandó matar a los cristianos en el 303? Apolo, Satanás, disfrazado de Apolo. Y esto es lo que encontramos en la historia. Según Lactancio, Diocleciano y Galerio, Diocleciano
no era el emperador y Galerio era su yerno, discutieron sobre la política imperial hacia los cristianos durante ese invierno. Diocleciano argumentaba que bastaría con prohibir a los cristianos trabajar como funcionarios o en el ejército para recuperar el favor de los dioses, porque como dice la profecía, Roma estaba siendo atacada por todas sus fronteras y ellos decían que eso ocurría porque los dioses no lo estaban bendiciendo. Pero Galerio quería ir más allá y defendía la exterminación ¿de quién? De los cristianos. Los dos hombres acudieron a pedir consejo al oráculo de Apolo. ¿A quién fueron a preguntarle? A Apolo, a Satanás, en Dídima, el cual contestó que los justos sobre la tierra dificultaban la habilidad de Apolo de aconsejar. O sea, ¿qué pasaba? Apolo estaba enojado. El término justo, según interpretaron miembros de la corte de Diocleciano, solo podía hacer referencia a los cristianos del imperio, consiguiendo persuadir a Diocleciano para que accediera a las demandas de una persecución universal. Y ahí empezaron los 10 años de martirio de los verdaderos cristianos. Y aquí tenemos un esquema donde están los periodos proféticos y las 8 iglesias. Porque el tiempo de la ira había venido sobre Israel el 723 a.C. y duraría 2520 años, exactamente hasta 1798, y así se cumplió. Ahí llegó el fin de la ira. Y en el año 31, cuando fue levantada la iglesia cristiana, Dios había anunciado que la iglesia primitiva sería sustentada en el desierto por 1260 años, y así fue hasta el final del siglo XIII. Y por eso duró desde el año 31 hasta el fin del siglo XIII. Y el primer periodo es el periodo de Éfeso. Ok, vamos a ver, aquí se ve mejor. En Pentecostés empezó el ministerio sacerdotal de Jesús y los discípulos entraron al reino de Dios y recibieron poder, como Jesús le había anunciado. Y el año 100 muere Juan y termina esta etapa y empieza Esmirna. Y los últimos 10 años, del 3.3, ahí cuando Diocleciano decreta el exterminio de los cristianos, y el 3.13 cuando Constantino decreta libertad religiosa y seduce a los apóstatas. Y viene el periodo de Pérgamo, que es cortito, son 12 años solamente el periodo de Pérgamo, pero es el periodo donde se introduce en la iglesia cristiana a la abominación desoladora. Y en el 321, Constantino decreta el descanso dominical obligatorio, que es el tipo de la ley dominical pasiva, que no quita la libertad religiosa, y Silvestre I trasladó el sábado al domingo. Y en el 325, Constantino convocó al Concilio Ecuménico Nicea, y ahí se definió la doctrina de Jezabel, y nace Jezabel como iglesia, o sea, Jezabel, la región pagana del Imperio Romano, se disfraza de iglesia. Y los apóstatas llegan a conocer las profundidades de Satanás, y en el año 380, mediante el edicto de Tesalónica, buscan asesinar a sus hermanos. Y el edicto de Tesalónica, que se le oculta al pueblo antista, es el tipo de la ley dominical activa, porque elimina la libertad religiosa y obliga a todos los hombres a adorar a la imagen de la bestia, al nuevo dios oficial de la bestia romana. Y esa persecución, usando el poder de la bestia, y después en el año 538 el Papa, como corno pequeño, empieza a tomar el poder político de Roma, usando el poder del Estado, termina a fin del siglo XIII cuando es exterminada la iglesia del desierto. Y la verdad y el lugar santuario de Cristo son echados por tierra, y viene el periodo de Sardis, donde Jesús le dice al ángel de Sardis que tiene nombre de que vive, pero está muerto. ¿Por qué? Porque no nació Dios, no pasó de muerte a vida, porque está en medio de Roma y está siendo engañado, está adorando, sin saberlo, a Satanás y a los demonios. Hasta que en 1517 Dios levanta la Iglesia de Reforma, la Iglesia de Reforma sale de Babilonia, con la Biblia católica en sus manos, con los cadáveres de los dos testigos, y con esa Biblia es herida de muerte en la religión romana. Y por eso los protestantes salen de Babilonia, porque se dan cuenta, como hacía Lutero, que Roma no es la Iglesia de Cristo, sino es la Babilonia del Apocalipsis, es parte de la Babilonia del Apocalipsis. Y hasta que llega el fin, llega el tiempo del fin, llega el fin de la ira, y en 1798 el corno pequeño pierde su poder político y no hay más bestias. Dios retiene los vientos hasta que los lugares asolados sean reedificados.
Y en 1844 las vírgenes salen a recibir al esposo y el librito al llamarle al vientre. Y a partir de 1844, y esto es importante, el pueblo adventista era parte de Filadelfia, era el remanente de Filadelfia. Eran los únicos que estaban buscando recuperar el conocimiento de la verdad hasta que todas las vírgenes cabecean y se duermen. Y entra el enemigo, siembra la semilla de la cizaña y llegan a estar en la condición del ángel de la Odisea. Pero van a ser despertadas por el clamor de medianoche. Y viene el tiempo por el llamamiento del pueblo adventista y al final de este periodo va a haber 144.000 columnas del templo de Dios. Y los lugares asolados van a haber sido reedificados. Porque esa es la promesa de Dios al pueblo adventista. Y recién después de eso, en el tiempo de angustia, los que van con Jesús a la batalla son los que ya son parte de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la esposa del Cordero, y van a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Por eso hay 8 iglesias en la profecía del Apocalipsis. Está el periodo de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, y después viene el periodo en el que la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, va con él a la batalla. Ahora, tendremos que comprender bien todos estos aspectos para no ser engañados, porque no podemos comprender los símbolos del Apocalipsis leyendo el Génesis, como dice el autor en nuestra lección. Para comprenderlos tenemos que ver cómo se cumplió la profecía de la historia. Entonces, ¿cuándo comenzó el periodo de Pérgamo? En el año 313 después de Cristo, cuando, siguiendo el consejo de Satanás, recibió una visión en la que Constantino vio el símbolo de los dioses hijos del sol, la imagen de Tamuz, de Horus, de Mitre y Apolo, porque vio el sol con la cruz en el medio, y luego, cuando Satanás le habló en un sueño, donde le dio instrucciones de lo que debía hacer. Entonces, Constantino, ¿qué hizo? Siguió esas instrucciones y sedujo a los apóstatas que harían la obra de Balaam, y con ellos, en el lugar donde estaba el trono de Satanás, el trono del sumo pontífice romano, el sumo pontífice Jezabel, levantó las tropas, como dice la profecía, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que profanarían el santuario y la fortaleza, quitarían el continuo y pondrían la abominación desoladora, el ídolo del desolador, como leemos en Daniel 11, 31 al 33. Y se levantarán de su parte del reino del norte, de parte de Constantino, tropas, estas tropas especiales de la Iglesia Católica, que profanarán el santuario y la fortaleza, a la verdadera Iglesia de Cristo, y quitarán el continuo, la obra de Dios y Jesús en el santuario, y pondrán la abominación desoladora, el ídolo en cuya defensa asolarían a la verdadera Iglesia de Cristo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, los apóstatas que hicieron la obra de Balaam. Mas el pueblo conoce a su Dios, los miembros de la verdadera Iglesia de Cristo, el remanente de la Iglesia del desierto, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y eso ocurrió. Ahora, ¿cuál fue la obra de Balaam? En síntesis, los principales aspectos son los siguientes, y vamos a hacer un resumen. Empezaron a llamar Dios y Cristo a la imagen del sol con una cruz, la imagen de Apolo, el ángel del abismo, la imagen de Satanás, el dios de la fortaleza, el dios de todas las bestias, que Satanás mismo le había mostrado a Constantino, la imagen que para los paganos simbolizaba a el hijo del sol, es decir, el símbolo de Tamuz, Horus, Mitra y Apolo, y se convirtieron en una habitación de demonios por violar conscientemente los mandamientos de Dios, porque ellos sabían cuál era la verdad. ¿Y a quién adoraban? Al mismo Dios al que adoraría después el Papa, como dice Daniel 11, 36 al 39. Y el rey, acá está hablando del corno pequeño, hará su voluntad, está hablando del corno pequeño de la bestia romana, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, contra Jehová, y prosperará ¿hasta cuándo? Hasta que sea consumada la ira, cuando en 1798 llegue el tiempo del fin, porque lo determinado, o sea, el tiempo de la ira, se cumplirá. Y es triste ver que algunos pastores adventistas dicen que el tiempo de la ira no existe. Desdió a sus padres no hará caso, fíjense, porque es un apóstata. Ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá más, honrará en su lugar, en lugar de Jehová, el Dios de sus padres. ¿A quién? Al Dios de las fortalezas. ¿Y está hablando de qué? De las bestias. Adoraría al dragón, el Dios de todas las bestias que son sus cabezas. Dios que sus padres no conocieron,
Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un Dios ajeno. Se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Porque no adora a Jehová. Roma adora a quién? A Satanás, al dragón. En el año 321, guiados por los espíritus de demonios, aconsejaron a Constantino establecer el domingo como día de descanso obligatorio en todo el Imperio Romano. Y Silvestre I, el entonces obispo de la Iglesia Católica de Roma, trasladó el descanso del sábado al domingo. Ese fue el tipo de la ley dominical pasiva, como lo acabamos de decir. Y Helena lo escribió en el Conflicto de los Siglos, está en página 56. Al principio del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol, el Señor, a los que Roma llama el Señor, y los lobos llaman el Señor, fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se daban en pugna. Los obispos de la iglesia, fíjense, estos son los apóstatas, inspirados por su ambición y sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo de nombre, y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de ¿quién? De la iglesia, ¿de quién? De Roma, de la iglesia católica, no de la verdadera iglesia. Y aquí tenemos un extracto de la historia de Silvestre I, que Roma dice que fue el Papa número 33 de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no existía antes del siglo IV, y tampoco había papas en la Iglesia. ¿Y qué dicen? El Papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara, porque fue el primer Papa, el primer obispo de Roma que fue sumo pontífice Jezabel, sumo pontífice romano, o triple corona pontificia, cuando el dragón le dio su trono, su poder y su autoridad. Y agregan, algunos historiadores le atribuyen la institución oficial del domingo como Día del Señor para recordar la resurrección, porque cuando ellos hicieron que Constantino establezca el domingo como día de descanso, ellos empezaron a adorar el domingo. Y por supuesto, no eran guiados por el Espíritu de Dios. Y estos, que eran habitación de demonios, en el Concilio de Nicea del año 325, junto a Constantino, con cosas sacrificadas a los ídolos, con los conceptos filosóficos con los que los paganos definían a sus ídolos, arrianos y trinitarios terminaron de definir la primera fórmula de la doctrina que define al Dios universal o católico del Imperio Romano, la Trinidad, definiendo a la abominación desoladora, un nuevo ídolo, modelando a el Dios Padre como la imagen de Zeus y al Dios Hijo como la imagen de Apolo, el ángel del obispo, la imagen de Satanás, en cuya defensa sería asolado el pueblo conocía a su Dios porque no lo adoraba. Y fíjense que esto es un credo común entre católicos arrianos y católicos trinitarios, porque el que medió para que se acabe la discusión entre ellos fue Constantino, y para que pusieran en este credo lo común a ambos. Y por eso el Jesús al que adoran arrianos y trinitarios, el Jesús al que adoraban, en el que creían nuestros pioneros, la mayoría de ellos, es la misma imagen de Satanás. Por eso Dios le había dicho por medio de Nehuay que debían deshacerse de los errores heredados de los paganos y los papistas. Y este es el credo de Nicea. Creemos en un Dios Padre, la imagen de Zeus, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. ¿Y por qué es la imagen de Zeus? Porque él engendró un hijo de su esencia, su sustancia, como dice después. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado, porque esa es la imagen de Apolo, porque Apolo fue engendrado por Zeus. Pero Dios claramente dice en la Biblia que él no tiene ningún hijo, que sea Dios, ni sea fuerte como él, que tenga su naturaleza. Pero Zeus sí. Engendrado, porque esta es la imagen de Apolo, como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, el concepto filosófico usado para modelar los dioses paganos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, un Dios engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas. Y ahora viene el concepto de que este Dios Hijo, que es la imagen de Satanás, es el creador, y es mentira. Porque este es el verbo de Platón, el agente creador, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra.
quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y después finalmente el Espíritu Santo. Pero no definieron lo que era el Espíritu Santo, porque este era lo común entre católicos arrianos y católicos trinitarios. Y que dijo que había anunciado Jesús, Apocalipsis 2:14, porque arrianos y trinitarios, Arrio participó de este concilio y sus discípulos también, y todos definieron esta fórmula. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, los apóstoles que se unieron a Constantino, que enseñaba a Balac, a Constantino, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuáles son estas cosas? Los conceptos filosóficos con los que los paganos modelaban a sus dioses, y a cometer fornicación, adorando los nuevos ídolos definidos en la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, que es el disfraz de Satanás y los demonios. ¿Y qué pasó cuando terminó el concilio de Nicea? Cumpliendo sus promesas, Constantino, como cabeza del dragón, le dio al obispo de Roma su trono, su poder y su autoridad como sumo pontífice romano. Sumo pontífice de la región pagana del Imperio Romano, la mujer Isabel. ¿Y qué es un sumo pontífice? ¿Qué es un pontífice romano? Es alguien que se comunica con los dioses, o sea, con Satanás y con los demonios, como Constantino, que ahora se había disfrazado de iglesia y se manifestó el hombre de pecado. Y como leemos en el Conflicto de los Siglos, páginas 53 al 54, la conversión nominal de Constantino, o sea, de nombre es la conversión, a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. ¿En qué iglesia? En la iglesia de Roma. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu, los espíritus de demonios, dominó a la iglesia. ¿A qué iglesia? Católica. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como poniéndose a Dios y exaltándose a sí mismo sobre Dios. Y agrega Elena, ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de ¿quién? De Satanás, un monumento a sus esfuerzos para sentarse él en el trono. Porque ¿qué puso Silvestre I en la iglesia letrán? El trono de Satanás. Y se sentó ahí, y se manifestó el hombre de pecado, pero ¿quién se sentó con él en ese trono? Satanás, porque el Papa tiene el privilegio de ser habitación de un demonio especial, del jefe de los demonios. Un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Y como lo leemos en Primeros Escritos, página 213, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran ¿de quién? De Satanás. ¿Y a quién llamaban Cristo? A Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraran. Entonces, cuando se manifestó el hombre de pecado, comenzó el periodo de Tiatira, que duraría hasta finales del siglo XIII, cuando finalizaran los 1260 años en los que Dios sostendría su iglesia en el desierto, cuando la mujer Isabel lograría echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando a todo el remanente de la iglesia del desierto y quemando los últimos ejemplares que quedaban de la Biblia sin corrupción. ¿Y cuál fue el fruto de adorar a la Trinidad? Cuando por adorar a la imagen de la bestia, la imagen de Satanás, los apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás y a ser parte de la simiente de la serpiente, como Caín, buscaron asesinar a sus antiguos hermanos. Al pueblo conocía a su Dios usando el poder de la bestia romana. Entonces, en el año 380 a.C., el emperador Teodosio I promulgó el edicto de Tesalónica, que indicaba que la bestia romana castigaría a los cristianos que no adoraran al nuevo Dios oficial de la bestia romana, a la imagen de la bestia, al Dios la Trinidad. Porque la Trinidad es eso, es la imagen de la bestia romana. Y este es el edicto. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión. Entonces, ¿qué hace la bestia romana? Impone una adoración. ¿Y qué religión? La que profesaban el pontífice Dámaso, porque el Papa Dámaso era el sumo pontífice romano,
y el obispo de Alejandría, y la definen así. Creemos en, dice, nosotros, la bestia romana, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, tres personas que son Dios y son parte de la Trinidad. Ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, porque esa es la definición de lo que es un cristiano católico, el que adora la Trinidad. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, o sea, no pueden comprar ni vender porque pierden sus derechos civiles, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesia y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Satanás. Y eso es lo que pasó. Entonces, tenemos que ver la historia, y esto es lo que Satanás quiere ocultar, lo que es la Trinidad, porque él y los demonios se esconden detrás de la Trinidad. Y como dice Elena White, Primeros Escritos, página 111, Satanás se regocijaba por la caída de tantos, y entonces incitó a la iglesia caída, a Roma, que era parte de su habitación, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad, o recibirse la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Por negarse a adorar a la abominación asoladora, a la Trinidad. Por eso sabemos que la doctrina de la Trinidad es la doctrina de Jezabel. Como la identificó Elena White, es el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. Y sabemos que la Trinidad es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Es el ídolo, es la abominación del desolador, en cuya defensa fue asesinado el pueblo conocía a su Dios, y es el disfraz de Satanás y los demonios. Y en Apocalipsis 17:6 leemos: Juan vio a la mujer ebria del sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Por qué? Porque no adoraban a la Trinidad. Y estos hechos históricos nos muestran que la doctrina de la Trinidad es la semilla de la cizaña, es la doctrina de Jezabel, es la doctrina que define el falso Dios, el falso Padre, el falso Hijo y el falso Espíritu Santo, de la cual, cuando germina en nuestros corazones al recibir al falso Espíritu Santo, que es el disfraz de los espíritus demonios que habitan en la Gran Babilonia, nace un hijo del diablo, que, cuando llega al final del camino espacioso, llega a conocer las profundidades de Satanás. Eso es la Trinidad. Y esa es la doctrina que se introdujo en nuestra iglesia, ¿no? Cumpliendo las palabras proféticas. Y Jesús fue claro en el anuncio previo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y termina diciendo: pero a vosotros, los demás que están en Tiatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina? Porque es una doctrina y no han conocido lo que se llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Pero cuidado, porque el tener la doctrina de Jezabel es lo que habilita a los espíritus de demonios a hacernos parte de su habitación y a ser hijos del diablo, como leemos en 1 Juan 3:10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿No? Como Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué a causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y eso es lo que hicieron los apóstatas que llegaron a conocer la profundidad de Satanás y adoraron a la Trinidad. Esa es la semilla que debería ser sembrada en nuestra iglesia para que Satanás pueda tener en ella una cosecha de cizaña. ¿Y fue sembrada? Sí, ya fue sembrada. En el año 382, 2 años después del dictado del Edicto de Salónica, que había sido redactado por el Papa Damaso y su secretario Jerónimo de Estridón, San Dámaso, un asesino que había llegado a conocer la profundidad de Satanás, le dio a otro asesino, porque los dos son los que buscaron asesinar a sus hermanos, a San Jerónimo, la orden de crear la Biblia católica, una Biblia con la que se pudiera combatir la herejía de los verdaderos cristianos
y se pudieran enseñar las falsas doctrinas de Roma, traídas del paganismo. Así nacieron los cadáveres de los dos testigos, la única Biblia que fue conservada en la iglesia de Roma, la gran ciudad del dragón, la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto. Cuando a finales del siglo XIII, esta logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y vamos a ver lo que Dios le reveló a White para ayudarnos a comprender qué pasó y para verificarlo en los hechos y para poder arreglar nuestras lámparas. Primeros escritos, página 220. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Fíjense, las palabras que están en nuestra Biblia no son las palabras inspiradas por Dios, porque los sabios de Roma las cambiaron, pensando que estaban haciendo más claro su sentido cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición que buscaron reflejar en la Biblia. La tradición de Roma. En el conflicto de los siglos, página 639, leemos: en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer las Escrituras. ¿Por qué? Porque ven reflejada en la Biblia católica los cadáveres de los dos testigos. En la Biblia, la Iglesia Reforma, ¿qué cosa? Las falsas doctrinas de Roma. Ahora, ¿pero qué pasaba? Desde el año 382 hasta que fue echada por tierra la verdad, había dos iglesias y había dos Biblias. Los dos testigos estaban vivos, como lo escribe Elena White en Conflicto de los Siglos. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Fíjense, había un pueblo que todavía conocía la verdad, y esta verdad se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata, empezando por el dogma de la Trinidad. Su fe no era una fe nueva, su creencia en materia de religión la habían heredado sus padres, luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, la fe que una vez ha sido dada a los santos. Estamos hablando a finales del siglo XII y XIII, había un pueblo que todavía conocía la verdad, la fe que había sido dada a los santos. Y agrega Elena, la iglesia del desierto y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiera a su pueblo para que los diera al mundo. Centenares de años de la Reforma, fíjense, porque estos eran los verdaderos valdenses, no los que nuestra lección llaman los valdenses, sino estos eran los que eran remanentes de la iglesia del desierto. Centenares de años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma, tenían pues la verdad sin adulteración. ¿Qué tenían en sus manos? A los dos testigos vivos. Y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución, porque Roma quería raerlos de la tierra y quería raer de la tierra a la verdadera Biblia. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. ¿Cuál es el reino de Saboya? El que unía el sur de Francia con el Piamonte de Italia. Ahí estaban los valdenses. ¿Y qué pasó con la Biblia? Dice Elena, me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa porque querían conservar la pureza de su religión. La Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla a pena de muerte y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. ¿Qué hacía Roma? ¿Y qué hizo Roma con los ejemplares de la verdadera Biblia? Los quemó. ¿Y qué pasó después de eso? Lo único que quedó es la Biblia católica. ¿Y cómo se puede usar la Biblia católica? Como lo usa Satanás, dice Elena de White. Todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos. ¿Qué presentan?
las palabras donde están los sabios de Roma, las palabras de los sabios de Roma, y ocultan la parte que echaría para sus planes. ¿Qué cosa? Los claros y categóricos, así dice Jehová. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Hay pastores falsos, dice Elena, que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. Ahora, esto, lo que sucedió con nuestras Biblias, es la razón por la cual, al ser despertadas por el clamor de medianoche, las vírgenes deberían arreglar sus lámparas, para que los dos testigos vuelvan a vivir, vuelvan a dar el mismo testimonio que las manos del pueblo conocía a su Dios. Por nosotros tenemos que tener la fe de la iglesia primitiva. Y el año 538 después de Cristo, a través de otro emperador y cabeza de la bestia romana, el emperador Justiniano, Satanás le da poder político al obispo de Roma, nombrándolo corrector de herejes, con autoridad ejecutiva para corregir la herejía, y este se convierte en el cuerno pequeño de la bestia romana, que usa esa autoridad política para someter a los cuernos restantes de la bestia romana, haciéndose más grande que ellos y para echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y leemos Daniel 7, 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, contra Jehová, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué va a hacer? Los va a asesinar, y los asesinó. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, desde el 538 hasta 1798. Y la profecía de Daniel 8 agrega lo siguiente: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, porque dice que es el representante de Cristo en la tierra y que ocupa el lugar de Cristo. Y por él fue quitado el continuo, o sea, la obra de Dios y de Jesús en el santuario celestial. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, como asesinando al remanente de la iglesia del desierto. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad. Y se perdió el conocimiento de la verdad. Por eso la primera tarea del pueblo adventista es recuperar el conocimiento de la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Y qué iba a pasar? Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será, en nuestra Biblia dice purificado, pero el original dice reedificado, porque va a ser hecho derecho, puesto en pie. Lo que fue derribado será levantado de nuevo. Y va a haber columnas en el templo de Dios. Ese es el templo que Dios prometió reedificar con los vencedores del pueblo adventista, como leemos que Dios le mostró en la de White. El Papa es una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados donde ser reedificados. Entonces, eso es lo que tiene que pasar, porque cuando los lugares asolados hayan sido reedificados y haya 144.000 columnas en el templo de Dios, va a comenzar el tiempo de angustia. Pero hasta que eso no ocurriera, el tiempo no sería más, porque hay un objetivo que tiene que alcanzarse y tiene que haber 144.000 columnas en el templo de Dios. Y lo que echó por tierra Satanás cuando fue a terminar la iglesia del desierto va a ser deshecho, porque de nuevo va a haber un pueblo que va a ser parte de la simiente de la mujer, y ese pueblo va a ir con Jesús a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Por eso es importante, vimos estos hechos y no tenemos que cerrar los ojos. O sea, si somos vírgenes sensatas y hombres prudentes, vamos a oír las palabras de profecía, no vamos a adorar a la imagen de la bestia. Y como siervos fieles y prudentes, vamos a construir nuestras casas sobre la roca, sobre Jehová. Y es importante que veamos esto, porque sin entenderlo, no podemos comprender el resto de las palabras de profecía, y menos lo que los 7 tronos han dicho, que son parte de la profecía del Apocalipsis. Y ahora vamos a enfocarnos en
el cumplimiento de las profecías del tiempo de tardanza en la iglesia adventista. Después de ver en la historia el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, estamos en condiciones de comprender el cumplimiento de la profecía de nuestra iglesia. En medio de las vírgenes que salieron a recibir al esposo y tardándose el esposo, todas cabecearon, todas cerraron sus ojos a la luz de sus lámparas y se durmieron. Se habrían quedado oscuras, sin profecía, sin la luz que alumbraba en lugar oscuro, y habrían dejado de buscar la verdad, el primer trabajo del pueblo adventista. Y como Dios le mostró a Juárez, Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. ¿A quién? Al pueblo que tenía que conocer la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. ¿Y cuándo pasaría eso? En el tiempo de tardanza, cuando las vírgenes se durmieran. Porque en este periodo de tardanza entre el enemigo sembraría la cizaña y las vírgenes llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea, serían desventuradas, miserables, pobres, ciegas y estarían desnudas. Esa sería la triste condición de todas las vírgenes, las sensatas y las insensatas, hasta que fueran despertadas. Y el que entraría sería el hombre a escobilla y empezaría a preparar a sus mensajeros. Pero vamos a enfocarnos en lo que pasa aquí, desde que todas las vírgenes se durmieron. ¿Qué pasaría en nuestra iglesia? ¿Y qué pasó? Vamos a empezar a ver eso y vamos a ver los hechos que nos muestran lo que pasó. Entonces, cuando las vírgenes se durmieron, dejaron de estar en la condición del ángel de Filadelfia y quedó despejado el camino para que entrara el enemigo en el campo del padre de familia, junto a los lobos vestidos de ovejas, los siervos de Jezabel, sembraran la semilla de la cizaña y todas las vírgenes, las sensatas y las insensatas, llegaran a estar en la condición del ángel de la Odisea, como Jesús lo había anunciado. Les refirió otra parábola diciendo: el reino en los cielos, que en este tiempo es semejante a las vírgenes, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, ¿quiénes dormirían? Las vírgenes. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Y qué nos dijo Dios por medio de Nehuay? Habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezcan sacrificios a otros dioses. ¿A qué dioses? A los dioses de la mujer Isabel, a la Trinidad, antes que a Dios, antes que a Jehová. Y leemos también otra declaración en la cual advierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros algunos se apartarán de la fe y seguirán espíritus seductores y doctrinas de demonios, y por ellos la verdad será difamada. Ocurrirá una obra maravillosa. Los ministros, abogados y médicos que han permitido que esas falsedades rijan su espíritu de discernimiento serán ellos mismos engañadores, unidos a los engañados. Una ebriedad espiritual se apoderará de ellos. ¿Qué habría? Ebrios en nuestra iglesia. ¿De qué? Del vino de Babilonia. Y la próxima cita dice Elena: antes que la obra de la apostasía se desarrolle al máximo. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista dejaría de ser la iglesia leal a Jehová para adorar a otro Dios. Habrá una confusión de la fe, no habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. Eso es lo que Dios anunció pasaría en nuestra iglesia. Y por supuesto, esto es ocultado de la vista del pueblo adventista. ¿Y qué pasaría? Los lobos, vestidos de ovejas, con profesores en nuestras facultades de teología, guiarían a nuestros ministros a creer en la falsa profecía creada por Satanás para engañar al pueblo adventista y a abrazar al engañador y al testigo falso. Al falso Jesús, la semilla de la cizaña, a Satanás, y a negar al santo, al verdadero Jesús, a la verdadera semilla del trigo. Jesús mismo fue claro: Él es la semilla del trigo. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, el verdadero Cordero de Dios, sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo, ¿quién? El Hijo del Hombre, el verdadero Jesús, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Como decía la profecía, verá linaje, verá a sus hermanos, que van a ser como él, verá al resto de la simiente de la mujer. Y en Apocalipsis 3, 7 y 8 leemos:
escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, porque ya hay uno falso, ¿no? El que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. ¿Por qué? Porque el falso Jesús, el engañador y el testigo falso, le dio supuestamente la llave de su reino ¿a quién? Al hombre de pecado. Y sigue diciendo, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, o sea, el pueblo antista no tenía el poder de la iglesia primitiva, has guardado mi palabra mientras estaba despierto y no has negado mi nombre. No has negado quién es Jesús. No has negado el verdadero Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la puerta. La puerta abierta, ¿quién es? Jesús. ¿A quién tenemos que encontrar? Al verdadero Jesús, para recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Yo soy la puerta. Él es la puerta estrecha, la puerta abierta. El que por mí entrare será salvo. Como anunciaba el Salmo 118, 19 al 23, Jesús, el verdadero Jesús, es la puerta al templo de Jehová. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré, ajá. Esta es puerta de Jehová. Por ella entraron los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Porque la puerta abierta es la puerta del templo de Jehová. Porque Él promete hacernos columnas en el templo de Dios. ¿Pero de qué Dios? De Jehová, el único Dios verdadero, como dice Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre es nuevo. Y en vez de la puerta del templo de Jehová, el santo verdadero Jesús, delante nuestro habría sido puesta la puerta de la sinagoga de Satanás, la puerta ancha, que es el engañador y el testigo falso. Y en nuestros corazones habría sido sembrada la semilla de la cizaña. Por eso, Elena White hizo esta declaración, que es muy fuerte. La decisión fatal. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios, están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. ¿A quién? A Satanás. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás. Y por sus acciones dicen, no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Y agrega Elena, albergue ¿a quién? Al engañador y al testigo falso, a Satanás, el falso Jesús. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Y agrega, Satanás se ríe de la sensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Entonces, ¿cómo podríamos albergar a Satanás? Albergando al Jesús al que adora a los lobos. ¿Y cuál es el resultado? Dice, muchos, porque está hablando de los ministros, ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿Qué profecía se predicaría desde nuestros púlpitos? Y uno de ellos es el folleto de nuestras lecciones. La falsa profecía, no la verdadera. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. O si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Y qué habría pasado? Como Dios le había mostrado a Guillermo Miller en su sueño profético, mientras las vírgenes estuvieran despiertas, los mismos pioneros habían introducido una innumerable cantidad de joyas espurias y monedas falsas entre las verdaderas, y estaría en nuestra iglesia. Luego, cuando las vírgenes se durmieron, entraron los lobos vestidos de ovejas, trayendo la suciedad y la basura de Babilonia, a la que Jesús llamó la comida y la bebida de los borrachos, con la que habrían tapado y ocultado a nuestra vista todas las joyas verdaderas. Por eso, la suciedad y la basura, junto a las joyas espurias y las monedas falsas, serían la riqueza del ángel de la Odisea, que estaría engañado. ¿Y qué es la semilla de la cizaña? La semilla de la cizaña es la doctrina que define al anticristo, al Jesús, que es la puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la perdición.
Y como podemos ver en la historia, es la doctrina que define a Jesús al que adora a la mujer Jezabel. Es la doctrina de Jezabel, es la doctrina de la Trinidad. Y la lluvia temprana que hace germinar la semilla de la cizaña es el falso Espíritu Santo, que es el disfraz de los espíritus de demonios que habitan en la sinagoga de Satanás, en medio de la Gran Babilonia. Y las plantas de cizaña con frutos son los hijos del diablo, la simiente de la serpiente, los hombres que, siendo guiados por los espíritus de demonios, llegaron a conocer las profundidades de Satanás y a recibir su marca. Eso es lo que Satanás quiere que pase en nuestra iglesia. Ahora, ¿se cumplieron estas profecías cuando todas las vírgenes se durmieron? Sí, como Dios lo había anunciado por medio de Ezequiel y Elena White. Después de la muerte de Elena White empezaron los cambios que llevarían a que en nuestra iglesia fuera introducidas el alfa y la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. Como leemos que ella anunció justamente antes de morir. Os digo, dice ella, que cuando yo sea consignada al descanso, sucederán grandes cambios. No sé cuándo seré tomada y deseo amonestar a todos contra los medios que usa el diablo. Quiero que la gente sepa que los he amonestado cabalmente antes de mi muerte. No sé qué cambios específicos tendrán lugar, pero deben vigilar todo pecado concebible que Satanás trata de inmortalizar. ¿Y qué había pasado antes? Había venido la apostasía alfa. Y Dios le había mostrado que cuando abría la omega, se introduciría de nuevo el alfa y después la omega de las herejías mortíferas. Ella escribió, y lo leemos en primer tomo de Mensajes Selectos, página 233. Se me ha instruido que hable con claridad. Hazle frente. Es el mensaje que se me ha dado. Hazle frente firmemente y sin demora. O sea, el mensaje que se le dio a ella es el mensaje que se nos da a nosotros. Y dice ya en el libro, Living Temple, se presenta el alfa de las herejías mortíferas, la Trinidad, la imagen del celo, como anuncia Ezequiel 8, y agrega la omega seguirá. Y nosotros ahora podemos ver, porque ya se cumplió la profecía, que son las meditaciones ignacianas, como también lo anuncia Ezequiel 8, y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Y vamos a empezar siguiendo la cronología que anunció Dios por medio de Ezequiel 8 de las abominaciones que habría en nuestra iglesia. La primera, como le llaman en el juez, sería el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. Y es la doctrina que define a la imagen del celo, la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira, como en el juez identificó a la doctrina de la Trinidad. Y esa profecía, por supuesto, se cumplió. Y leemos en Ezequiel 8, 5 y 6. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el norte, el lado del norte, hacia el lado de Babilonia, y hace mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo, ¿no? La imagen de Baal, de la Trinidad, del Dios de Jezabel, en la entrada. Y me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Para provocarlo a ira, para que se aleje del pueblo de Dios y que de manos Satanás y los demonios. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Ahora, ¿se introdujo el alfa? Sí. Estas son las doctrinas que los lobos que han introducido en nuestra iglesia. Y acá tenemos una presentación de un hermano nuestro donde cuenta lo que pasó, lo que se definió en el libro Respuestas a Preguntas sobre Doctrina, sobre donde se introdujo la imagen del celo en nuestra iglesia. Y habla de que Fromm fue uno de los que más contribuyó a la preparación de este libro, Questions on Doctrine. Admiraba profundamente a Daniels, su antecesor, a quien se consideraba como su mentor espiritual y profesional. En línea con el acercamiento al mundo evangélico que promovía, ¿qué hacía Fromm? Promovía que nos uniéramos a las iglesias caídas de las cuales Dios había separado al pueblo adventista, haciendo la obra de Balaam. Pensaba que lo esencial del mensaje adventista eran las verdades eternas, que eran comunes a las denominaciones evangélicas conservadoras, que incluían la Trinidad. ¿La Trinidad es una verdad eterna? No. Es el ídolo creado en el siglo IV. Es la abominación desoladora. Incluían la Trinidad, la deidad de Cristo. Fíjense, un Cristo que era Dios. Y especialmente la expiación completada en la cruz, otra falsa doctrina, y la justicia por la fe en Cristo, otra falsa doctrina. Entonces vamos a ver qué son estas
estas doctrinas que son parte de la suciedad de la basura que se introdujo en nuestra iglesia, porque eso es suciedad de basura realmente. Esas doctrinas son las que definen al anticristo, el falso Jesús, la bandera de Satanás implantada en el tiempo de la apostasía en medio de la iglesia de Roma, y se las empezó a introducir en nuestra iglesia después de la muerte de Ellen White por supuestas ovejas, supuestos ministros adventistas, que habían llegado a ser dirigentes de nuestra iglesia y se unieron en diálogo ecuménico con los dirigentes de las iglesias caídas, de las cuales Dios había separado al pueblo adventista. Y leemos Conflicto de los Siglos, página 50. Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. ¿Y cuál es la bandera de Satanás? La doctrina de Jezabel, la bandera negra en los paganos, ¿no? Porque la iglesia primitiva elevaba la bandera un blanco oscuro que decía pureza y santidad a Jehová, y en cambio en la otra estaban las imágenes del sol, la luna y las estrellas. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Por eso el objetivo de Satanás sería también implantar su bandera en la iglesia adventista. Ahora, ¿qué son esas doctrinas? Las doctrinas que Frum quería introducir en nuestra iglesia. Sobre el vino de Babilonia. La Trinidad es la doctrina de Jezabel, es la semilla de la cizaña, la doctrina que define a la imagen cristiana del dragón y los demonios, a la que adora la bestia religiosa. La doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás, y eso es muy claro. Edicto de Tesalónica, año 380. Y la deidad de Cristo es una de las doctrinas que definen al anticristo, al Jesús de Roma, que no vino en nuestra carne, el Jesús que al ser 100% Dios, primero no era humano, porque un hombre no es Dios, no era un cordero, no fue hecho inferior a los ángeles con el verdadero Jesús, como sí lo era el verdadero Cordero de Dios. No pudo ser tentado, porque una persona que es Dios no puede ser tentada por el mal. No pudo ser perfeccionado, porque al ser Dios su mente ya era perfecta, era omnisapiente, y no pudo morir, porque una persona que es Dios es inmortal. Por eso es el anticristo. Entonces, ¿a quién adoraba Frum? Al anticristo, es claro. Y vamos a leer las palabras del autor de Hebreos en Hebreos 2, del 9 al 17. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Cómo fue? Era menor que los ángeles en su naturaleza. Ahora, si era divino, era superior a los ángeles, claro, era infinitamente superior a los ángeles. Pero el verdadero Jesús era un hombre, Jesucristo hombre, no el Jesús al que adoraba Frum y los lobos que murieron a nosotros vestidos de ovejas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, porque murió. Dios no puede morir, porque es inmortal. Pero el verdadero Jesús murió, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevar muchos hijos a la gloria, a los hermanos de Jesús, perfeccionase, por eso Jesús fue perfeccionado, por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo. ¿Qué carne y sangre tenía Jesús? Nuestra carne y sangre. En cambio, el Jesús de Roma no, tiene otra carne. Y el Jesús que se enseña en nuestra facultad de teología también. Para destruir por medio de la facultad, por medio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, en cuanto a que a carne y sangre, porque era nuestro hermano en la carne, era un verdadero cordero, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora, ¿qué pasa? Como dice Pablo, con Jesús. ¿Quién es Jesús? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, dice, ¿no? Pablo. ¿Quién es nuestro Salvador? Es Dios, Dios mismo. ¿Quién? Jehová. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que hay un solo Dios. No hay 2 o 3 o 4 o 5. ¿No? Hay un solo Dios. ¿Quién? Jehová, nuestro Dios y Padre. Y no hay un Dios Hijo. Hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Nuestro hermano en la carne, el verdadero Cordero, no Jesucristo divino. Eso es un ídolo. Porque como dice Pablo en 1 Timoteo 3:16,
¿Quién es Jesús? Es Dios manifestado en carne. Hay un solo Dios, que es nuestro Salvador, porque Él fue manifestado en carne. Porque Jehová se hizo hombre. Y en 1 Timoteo 6, 13 al 16 le dice a Timoteo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, está hablando de Jesucristo hombre, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. ¿Quién es el único Dios? Jehová. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Jehová. Jesús no, porque era hombre y murió. Ahora, el Cristo divino de Roma, al que adoraban los lobos en nuestro medio, y ahora es el Cristo el que adora el pueblo adventista. Si es divino, es inmortal. ¿Y murió? No. ¿Por qué? Justamente porque es el anticristo, no es el verdadero Jesús, ¿no? Porque el único Dios que tiene inmortalidad es Jehová, nuestro Padre, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, dice Pablo. Y en Santiago 1:13 leemos: cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, ¿el Jesús divino podía ser tentado por el mal? No. Entonces, es una toma de pelo que nos hace Satanás. Nos hace Satanás y los lobos vestidos de ovejas, ¿no? Porque se presenta un ídolo ante nuestro. Y por eso, Juan, en 1 Juan 4:3 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, nuestra carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, nuestra carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y es triste decirlo, pero Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. Y esto nos muestra claramente que este pastor adventista no era guiado por el verdadero Espíritu de Dios, sino por otro espíritu, por el espíritu del anticristo. ¿Y qué quería introducir en nuestra iglesia? El vino de Babilonia. La otra doctrina que es parte del vino de Babilonia es la expiación completada en la cruz, que es la doctrina creada por las tropas que quitaron el continuo y niegan la obra sacerdotal de Jesús, como dice Daniel 11, 31 al 33. Y se levantarán de su parte tropas, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el continuo, que es la obra sacerdotal de Jesús, y pondrán la abominación desoladora, el Dios de la Trinidad. Entonces, al hablar de la expiación completada en la cruz, es una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque Jesús continuó oficiando el continuo, sentado a la diestra de Dios, hasta que se cierre la puerta de la gracia, hasta que llegue el fin. Y después va a confesar el nombre de todos los vencedores de la gran multitud, que van a ser limpiados los pecados de ignorancia, sus pecados van a ser trasladados al santuario, y finalmente el santuario va a ser purificado. Y el que niega esa obra es Satanás. Entonces el que niega esa obra es siervo de Satanás, no de Dios. Y la justicia por la fe en Cristo, fe en el Dios Hijo de la Trinidad, fe en la abominación desoladora, fe en el anticristo, es la doctrina de la bestia y el falso profeta. En cambio, la fe de los miembros de la iglesia primitiva era la fe de Jesús, la fe de Jesucristo hombre, la fe en el Dios y Padre de Jesús, porque Jesús venció por la fe, como anuncian las profecías. Como leemos en 1 Pedro 1, 18 al 21, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, el único hombre sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en ¿quién? En Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios, en Jehová. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién nos va a perfeccionar? Jehová, nuestro Dios. Y el que predique esta doctrina de la justicia por la fe en Cristo, fe en el Dios Hijo de la Trinidad, etcétera, etcétera, que supuestamente Él nos perfecciona, es toda una mentira. Es parte del vino de Babilonia.
es la doctrina del falso profeta. Y estas doctrinas, que ya fueron sembradas en nuestras mentes, son parte de la suciedad y la basura que debe ser barrida por el hombre escobilla. Es la comida y la bebida de los borrachos, la comida y la bebida que los lobos y los cerdos malos le estarían dando al pueblo adventista, a las vírgenes dormidas, y aparecen continuamente en los folletos de nuestras lecciones. Ahora, la segunda abominación que anunció Dios por medio de quién es la que Elena White llama la Omega. La Omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios es la doctrina que lleva a hacerse imágenes en las mentes de los dioses definidos en la imagen del celo, en la doctrina de Jezabel, y lleva a orar esas imágenes, a orar a los demonios, a ofrecerles incienso. Y esa es la doctrina creada por San Ignacio de Loyola, otro santo de Roma, y practicada por los lobos vestidos de ovejas, los jesuitas disfrazados de adventistas. Y esto también es una profecía cumplida. Como leemos en Ezequiel 8, cita el 13, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta simbólica, porque había una habitación simbólica en el atrio, pero en el atrio no hay ninguna habitación, es solo un patio, pero ahí están los hombres. Le estaba mostrando simbólicamente lo que hay en la mente de los hombres, los varones ancianos que estarían ahí. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí, en sus cámaras secretas. Entré pues y miré, y aquí todas formas de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Entra en una mente y ve que en esa mente está llena de imágenes y pintadas por todo alrededor de la habitación. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Está hablando de los dirigentes del pueblo. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Qué estaban haciendo? Le estaban orando a sus imágenes, a sus ídolos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras, sus mentes, pintadas de imágenes? ¿Eso pasaba en el tiempo de Israel? No, es una profecía para nuestro tiempo. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo, pues, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Esta es la segunda. Ahora, Elena la llama la Omega, ¿por qué? Lo que Ezequiel vio y describe es un tipo de ejercicio espiritual, de ejercicios espirituales, que están íntimamente relacionados con la meditación ignaciana. Los ejercicios espirituales creados por Ignacio de Loyola, el creador de la orden de los jesuitas, en los que los jesuitas aprenden a visualizar imágenes y a comunicarse con las imágenes, comunicándose con Satanás y con los demonios, e incluso llegan a hablar y dialogar con Jesús, dicen ellos, quien se les aparece en sus cámaras secretas. Esta experiencia espiritista, porque es espiritismo puro, es la que Elena White denominó la omega de las energías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, cuya introducción en la Iglesia iba a seguir a la nueva introducción del alfa de las energías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, la introducción de la bandera de Satanás, la bandera negra de los paganos, en la que se define a la imagen del cielo. Esta etapa, en la que los varones ancianos crearían en sus mentes imágenes de los ídolos filosóficos definidos en la imagen del cielo, y es previa a la exhibición y adoración pública de esas imágenes, a las que ellos llaman Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como ocurrió con los apóstatas de la Iglesia primitiva, que exhibieron públicamente a las imágenes del Dios de la Trinidad, imágenes creadas utilizando las imágenes del sol e imágenes de hombres, que ellos crearon en sus mentes. Eso es lo que practican nuestros dirigentes y le enseña al pueblo adventista a hacer, para hacerlos violar los mandamientos de Dios y abrir la puerta a los espíritus demonios que buscan hacerlos parte de su habitación. Pero los espíritus demonios no pueden entrar mientras sea un pecado de ignorancia, hasta que las vírgenes escuchen el clamor de medianoche, y después sí van a poder entrar. Entonces esto es lo que un folleto que se nos publicó y que se entregó, que decía primero Dios, y está agrandado para que veamos que el tema es aprendamos a meditar en la palabra. ¿Pero qué meditación? La meditación ignaciana.
Y adentro podemos leer lo siguiente. Entonces puedo afirmar que meditar es, y define la meditación, estudiar la palabra. Eso significa aplicar el intelecto, la memoria, el espíritu a la adquisición de conocimiento. Es el ejercicio en el cual dedicamos toda nuestra cognición a la comprensión de la palabra de Dios. Estudiar es estar abierto a la información, curiosidades, desafíos, propuestas que Dios nos hace mediante la revelación. A ver, pero este hermano está hablando de la revelación que no el Dios de Israel, sino el Dios de Roma le hace. Vamos a ver. Dice reflexionar en la palabra. No basta leer o estudiar lo que la Biblia dice, es necesario considerar, ponderar, razonar, reflexionar, es pensar con seriedad a fin de obtener prudencia y juicio. Reflexionar es inclinarse con calma a las orientaciones divinas, ¿no?, que tienen, por supuesto, los que meditan, con el propósito de efectivizarlas mejor en la vida diaria. ¿Y qué significa meditar? Imaginar a partir de la palabra. Ya que está la clave. Porque esta es la meditación ignaciana, la meditación evangélica, como lo llaman. Toman la Biblia y empiezan a crear imágenes. Imaginar a partir de la palabra. Cuando estudiamos la palabra, no nos limitamos a comprender lo que está escrito. Ahora, ¿qué hace un verdadero cristiano? Comprender lo que está escrito, porque eso es lo importante, así dice Jehová. Y dice, también se nos insta a idear, proyectar, hacer de cuenta. ¿Quién insta esto? Satanás, no Dios. Porque los verdaderos cristianos buscan comprender lo que Dios dice. Pero acá dice, se nos insta a idear, proyectar, hacer de cuenta. ¿Y si estuviéramos contemplando la zarza ardiente? ¿No? Si estuviéramos en ese lugar, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Qué sentiríamos? ¿Y qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Nada. Se mezclan los sentimientos humanos, supuestos sentimientos, con la palabra de Dios. ¿Qué sentiríamos al atravesar el Mar Rojo en seco, en la compañía de 2 millones de personas? ¿Cuál sería nuestra postura en el desafío de Elías en el Monte Carmelo? ¿Cómo nos sentiríamos al presenciar la resurrección de Lázaro? ¿Y si estuviéramos cerca de Jesús? ¿Viendo a quién? A Jesús. Cuando Él dijo, quien esté sin pecado arroje la primera piedra, ¿cuál sería nuestra reacción? Entonces, ¿a qué llevan? ¿Qué es meditar? Imaginar a partir de la palabra. No centrarse en lo que está escrito y lo que Dios reveló, sino imaginar cosas que no están en la palabra. Y después dicen pronunciar la palabra. Al estudiar la palabra, a reflexionar en sus enseñanzas, al imaginarnos en sus escenarios. Imaginar el escenario, la escena, los personajes, la cara, el rostro, e introducirnos en el escenario. Con seguridad nos sentiremos impulsados a querer guardar en la memoria diversos versículos o capítulos. Si tenemos trechos enteros guardados en la mente, podremos pronunciarlos durante el día, en las pausas del trabajo o en los momentos de esparcimiento. De esa forma, sus relatos invadirán una vez más nuestra vida. ¿Por qué? Porque una vez que se imaginan todo eso y lo guardan en su mente, sus relatos invadirán una vez más, ¿qué cosa? Vamos a resaltarlo. Nuestra vida ingresará en nuestro interior por nuestros oídos. ¿Pero qué va a entrar? Lo que se imaginaron, la imaginación. Y la palabra de Dios queda de lado, porque se relata, se reemplaza la palabra de Dios con la imaginación, con ideas fantásticas, con diálogos fantásticos, y no lo que Dios anunció en su palabra. Por eso la palabra de Dios queda afuera. Pensar a partir de la palabra. Y dice, nuestro modo de pensar comenzará a construirse a partir de lo que leemos en la Escritura, y entonces nuestras acciones serán impactadas por nuestros pensamientos, por nuestra imaginación. ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Nada, porque lo importante es comprender lo que está escrito, porque esa es la clave. Comprender lo que está escrito, lo que Dios nos dice, por eso tenemos que estudiar la Biblia, no para otra cosa. En vez de imaginar a partir de la palabra, tenemos que comprender lo que está escrito, lo que Dios nos quiso decir. Pero lo que ellos enseñan es la meditación ignaciana, porque esto es exactamente la meditación ignaciana. O sea, no podríamos mostrar en la página de los jesuitas cómo ellos enseñan la meditación ignaciana
a los laicos. Pero no lo vamos a hacer ahora porque vamos a centrarnos en lo importante. Porque en vez de comprender lo que está escrito, se imaginan cosas. Por eso dicen, cuando estudiamos la palabra, no nos limitamos a comprender lo que está escrito, sino se imaginan cosas, agregan cosas, corrompen la palabra de Dios y se hacen imágenes. En este tipo de meditación en los pasajes de la Biblia debemos utilizar la imaginación y hacernos imágenes, cosa que Dios nos prohibió hacer, para crear una representación visual del lugar, de los personajes, de Jesús, de su rostro, de su voz, para luego llegar a sumergirnos en la escena, formar parte de ella e interactuar con los personajes. ¿Por qué este es un engaño de Satanás? Porque, primero, para visualizar, primero debemos imaginar, crear en nuestras mentes una imagen del lugar y los personajes. Cuando en una escena de la Biblia aparece Dios o Jesús, el meditar visualizando requiere que nos hagamos imágenes de Dios, de Jesús, de los ángeles, de los apóstoles, etc. Eso requiere, porque hay que hacerse imágenes en la mente. Eso implica meditar visualizando. Y que interactuemos con ellas, con las imágenes, escuchando su voz, viendo su rostro, sus expresiones, postrándonos ante la imagen a la que llamamos Dios o Jesús, violando abiertamente los mandamientos de Dios. ¿Qué nos dijo Dios en el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, una persona singular. Ahora, ¿qué pasa con el que se hace imágenes? Viola abiertamente los mandamientos de Dios. Eso es muy claro. Y al violar los mandamientos de Dios, ¿qué hace? Se pone en manos de Satanás y los demonios, porque Dios no lo puede proteger. Cuando visualicemos una nueva escena, después de haber meditado la primera vez, ¿qué va a pasar? Utilizaremos la misma imagen de los personajes repetidos. ¿Por qué eso lo va a pasar? La misma imagen de Jesús, la misma voz de la imagen de Jesús, las mismas expresiones del rostro de la imagen de Jesús, y aprenderemos a relacionarnos una y otra vez con la imagen a la que llamamos Jesús, con un ídolo. Y cuando meditemos en los pasajes de la Biblia, estaremos buscando volver a encontrarnos una y otra vez con la imagen a la que llamamos Jesús. Y la imagen que incluso nos llevará a tener experiencias místicas, sueños y visiones. Porque eso es lo que se anunció que pasaría con los que practicaran este tipo de meditación. Incluso se nos plantea que lleguemos a ponernos en el lugar de Jesús para que por obra del Dios que entró en nosotros lleguemos a sentir lo que sintió Jesús, tengamos una experiencia mística. Y eso es lo que pasa con los que practican estas meditaciones ignacianas, como Santa Teresita de Jesús, que se encontraba con Jesús meditando todas las noches. Entonces, es un tema muy delicado, pero lamentablemente se introdujo en nuestra iglesia como desviación. Y siguiendo este camino estaremos violando los mandamientos de Dios, haciéndonos imágenes y adorándolas, y Dios no podrá protegernos del engaño ni de los espíritus seductores que se esconden detrás de las imágenes creadas en nuestra mente, los espíritus que entran a las mentes y producen las experiencias místicas. Le habremos abierto la puerta a nuestra mente a Satanás. Y llegará el momento en el cual este Jesús nos mirará y hablará con nosotros. Hablaremos con Jesús, contestará nuestras preguntas, nos dará instrucciones sobre lo que debemos hacer y seguiremos sus instrucciones como lo hacen los jesuitas, sin dudar en hacerlo, como un cadáver que no tiene voluntad propia, pensando que hacemos la voluntad de Jesús. Pero nos estaremos postrando ante un falso Jesús, estaremos adorando a un falso Jesús, al ídolo que creamos en nuestra mente, estaremos adorando a los demonios y siguiendo las instrucciones de los demonios. Nos habremos convertido en espiritistas y, como los jesuitas, Jesús habitará en nosotros. ¿Pero quién habitará en nosotros? Un demonio o muchos demonios a los que llamaremos Jesús. Ese es el tema. Por eso esta es la omega de las herejías mortíferas, porque es la que le abre la puerta de nuestras mentes a Satanás y a los demonios. Ahora, la profecía anunciaba que estarían ofreciendo incienso a las imágenes de sus dioses. ¿Y qué significa eso? Orarles.
Y entre las deducciones y conclusiones prácticas resultan de aceptar la existencia de una Trinidad, como resultado de construir su razonamiento sobre el fundamento establecido por ellos, o por Roma, Mariógenes Sevino, nuestros teólogos desarrollan y sugieren ideas reveladoras sobre la oración, la alabanza y la adoración, no porque haya una instrucción de Dios en su palabra, sino porque les parece lógico, les parece mejor, o les parece apropiado, o les parece práctico. ¿Dónde hacen esto? En el libro de la Trinidad, y vamos a aclararlo. Trinidad. Vamos a corregirlo. Porque este es el libro publicado justamente por, en este caso, por la Casa Editorial Sudamericana, pero creado por nuestros teólogos en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué enseñan? Título, ¿a quién debería orar la Iglesia? ¿Y qué dicen? Con toda seguridad, el método común de orar es seguir el ejemplo de nuestro Señor en su oración, en su gran oración y en su práctica de dirigirle reverentemente al Padre. Es nuestro gran privilegio dirigir nuestra adoración, peticiones y alabanzas al Padre en el nombre del Hijo, siempre conscientes de que el Espíritu Santo transmite nuestros comunicados terrenales con gemidos indecibles. Cita Romanos 8:26. Entonces, ¿qué está hablando? Hay que orarle al Dios Padre de la Trinidad, a un ídolo. Y siguen diciendo, ¿pero qué diremos acerca de orar directamente al Espíritu Santo? Justamente eso es lo que anuncia la profecía, que se harían imágenes sus dioses y le orarían a esas imágenes. Aunque no tenemos en la Escritura un claro ejemplo o una orden directa de orar al Espíritu, el hacerlo así tiene en principio algún apoyo bíblico implícito. Y dicen, si el Espíritu es en verdad divino y personal, o sea, si hay tres personas que son Dios y el Espíritu es una de ellas, e interactúa en toda clase de formas personales, directas, produciendo convicción, sanando, trayendo la gracia transformadora, concediendo dones, etc., pues parece lógico. Entonces, fíjense, los hombres construyen en su imagen, se imaginan cosas y después les parece lógico que el pueblo de Dios pueda orar directamente al Espíritu Santo de la Trinidad y también pueda adorarlo. ¿Y qué dicen? Vamos a expresar el asunto de esta forma. El modelo normal de oración es al Padre, en el nombre del Hijo, con el conocimiento de que los gemidos del Espíritu Santo dan curso a nuestras oraciones. Sin embargo, en las oraciones en que oramos personal y corporativamente, parece mejor, fíjense, orar a la persona más pertinente de la deidad. Entonces, ¿qué están diciendo? Una persona es más pertinente que la otra, ¿no? Entonces, hay que orarle a la persona más pertinente y se parece mejor. Por ejemplo, al suplicar dones espirituales y poder para que la Iglesia testifique, parecería ser lo más apropiado orar directamente al Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le ora? A todas las imágenes. Hay tres dioses coiguales y coeternos y le oran a los tres. Oraciones a Jesús incluirían aquellas de confesión, arrepentimiento y perdón y ruegos por su pronto regreso. Pero los pecados no se confiesan a Jesús, sino ¿a quién? Al Padre, como Jesús enseñó. Perdona nuestras deudas. Porque Jesús no perdona pecados, Jesús intercede ante el Padre. Pero esto es lo que enseñan los que creen la abominación desoladora. En suma, terminan diciendo, si las personas de la deidad son verdaderamente una naturaleza, carácter y propósito, entonces parece lógico y práctico dirigir las peticiones y alabanzas apropiadas a cualquier persona del trío celestial en cualquier momento y situación dados. ¿Y qué es esto? Todo esto es fuego extraño, traído directamente del paganismo politeísta, en el que, según el tipo de necesidad, uno se dirige al altar del panteón donde se encuentra el Dios más pertinente para satisfacerla, y le dirige su adoración y le hace su petición. Luego, si tiene otras necesidades, se dirige al próximo altar y le hace una nueva petición al nuevo Dios más pertinente. Y así sigue hasta terminar de adorar y hacer sus peticiones a todos los dioses del panteón pagano. Porque esto es paganismo. Ahora, ¿qué nos enseñó Jesús? Jesús nos enseñó a, primero, orar al Padre, a su Padre, a nuestro Padre, a Jehová, el único Dios verdadero.
Como leemos en Isaías 63:16, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Y segundo, nos enseñó a pedirle a Jehová, nuestro Padre, no al Padre de la Trinidad, ni al Espíritu Santo de la Trinidad, la promesa del nuevo pacto, los dones espirituales y el poder para testificar que venga a nosotros su reino, que Él venga a morar en nosotros, para que Él haga en nosotros la obra que prometió hacer en su promesa, para que Él nos haga andar en sus caminos y guardar sus preceptos y ponerlos por obra, para que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Lo otro es paganismo. Como decía la profecía de Oseas 6:1-3, venid y volvamos a quién, a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, cuando resucitó a Jesús de los muertos, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Cuál es el verdadero Espíritu Santo de la promesa? Es Jehová, Él mismo viniendo a morar en nosotros. Como dijo Jesús, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. ¿Quién nos va a perfeccionar? ¿Quién nos va a dar dones espirituales? Jehová, el único Dios verdadero. Porque Él vendría como la lluvia tardía y temprana a la tierra a morar en nosotros. En cambio, el que recibe el Espíritu Santo de la Trinidad, ¿a quién recibe? A los espíritus de demonios. ¿Y cuál es la promesa de Jehová? Ezequiel 36:25-27, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo los voy a limpiar, dice Jehová. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Yo, dice Jehová, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia y haré. ¿Quién lo haría? Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién prometió hacer eso? Jehová. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo de la Trinidad en esto? Nada, es un ídolo creado en el siglo IV. Y 3, Jesús nos enseñó a pedirle a nuestro Padre, y no a Él, no a Jesús, el perdón de nuestros pecados y que Él nos libre del mal que está en nosotros, porque suyo es el reino, suyo somos, suyo es el poder que obra en nosotros y suya es la gloria, no nuestra, porque su nombre es invocado sobre nosotros. Y como dice Pablo en Romanos 8:28-34, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, que a Jehová, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, hijos de la mujer vestida de sol. Y agrega Pablo al final, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Jesús justifica? No, Dios, Jehová. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, ¿qué hace Jesús? Intercede por nosotros. ¿Tenemos que orarle a Él para el perdón de los pecados, como dicen nuestros teólogos? No, eso es paganismo. Y es triste, pero es realidad. Y por eso podemos decir que esta profecía, la introducción, justamente la segunda abominación de Ezequiel 8, se cumple plenamente en nuestra iglesia. ¿Se están haciendo imágenes en sus mentes? Sí. ¿Le están orando a las imágenes? ¿Le están ofreciendo incienso? Sí. ¿Están adorando a los ídolos? Sí. ¿Están adorando a Satanás y los demonios? Sí. Tristemente, es la realidad. Y hay que decirle, por amor a nuestros hermanos. Ahora, Ezequiel habla del siguiente paso de la apostasía, que no vamos a verlo hoy, sino lo vamos a ver la semana que viene, porque hay mucho material sobre eso. El siguiente paso sería la adoración ecuménica de Tamuz, la adoración del Jesús ecuménico, que es la imagen de Satanás. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, que da a Babilonia, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Adorando a quién? A Tamuz, al hijo del sol, al Cristo babilónico. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. ¿Quiénes estarían allí? Esas mujeres con el pueblo de Dios adorando a Tamuz, endechando a Tamuz. En los 40 días de endecha a Tamuz, que empiezan el miércoles de ceniza, como lo hace Roma, y termina el domingo de resurrección.
llamando Semana Santa la última semana de la endecha de Tamuz. Y eso está pasando en nuestra iglesia. Pero lo vamos a ver detalladamente. ¿Qué pasó para que eso sea posible? Como Dios lo anunció por medio de Elena, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo. ¿Con quién? Con las iglesias caídas y participando su espíritu. Si son habitación de demonios, ¿qué espíritu habitaría en estos ministros nuestros que se unieran a esas iglesias? Los espíritus de demonios. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y el último paso sería la abierta adoración del Dios de la Gran Babilonia delante del pueblo adventista, dando la espalda a Jehová. Porque la primera es la introducción de la imagen del celo, la segunda son cosas que harían en sus cámaras secretas, en secreto. El tercero sería la unión ecuménica con las otras iglesias, de las cuales Dios separó al pueblo adventista, y después abiertamente adorarían a Satanás y los demonios, adorando al sol delante del pueblo adventista, como leemos en Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adoran al sol, al dios de Jezabel, el dragón, postrándose hacia el oriente. ¿Qué pasaría? Entre la entrada y el altar, entre la entrada del templo de Jehová y el altar, aquí donde está la cruz, los varones estarían adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Estaría la cruz, símbolo del dios hijo de Babilonia, y el sol atrás. ¿A quién estarían adorando? Al anticristo, a la abominación desoladora, y dando la espalda al templo de Jehová. Estarían adorando al sol, al dios de Roma, y a sus hipóstasis, porque el dios sol invicto, la imagen del dios sol invicto, el hijo del sol y la luna, es la que vio Constantino, y después le llamó Cristo, y los apóstatas, para recibir lo que Constantino le prometía, crearon la doctrina en la cual hay tres hipóstasis del sol, porque el ser divino al que adora Roma es el sol, y a sus tres hipóstasis son el sol Padre, el sol Hijo, o Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Y esa es la Trinidad. Y a eso está adorando el pueblo adventista. Esa es la adoración que hay ahora en el pueblo adventista. Y en consecuencia, como Dios le mostró en el juego, habría espíritus demonios y doctrinas de demonios, espíritus seductores que buscarían seducirnos, y doctrinas de demonios en medio de nuestra iglesia, y los espíritus de demonios estarían buscando ser parte de su habitación a las vírgenes dormidas. Como leemos justamente esta cita, habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de la iglesia, y estas influencias malignas aumentarán. Pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. Y esto se va a manifestar abiertamente cuando entre el hombre de escobilla y las vírgenes escuchan el clamor de medianoche. Pero esto ya está, ya se sembró. Y ahora lo que ocurriría después, justamente, depende de esto. Y vamos a ver justamente la próxima semana estos hechos, los hechos que son cumplimiento de los dos últimos pasos de la apostasía antes que comience el llamamiento del pueblo adventista. Y vamos a verlo detalladamente. Es triste, pero hay que mostrarlo, porque eso es lo que Dios anunció que estaría pasando y está pasando en nuestra iglesia. Y esta es la verdad presente del pueblo adventista, la que nos muestra qué está pasando en nuestro tiempo, donde nos encontramos en el cumplimiento de la historia profética, y es lo que Satanás busca ocultar para engañarnos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de contárselo a nuestros hermanos. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Que tengan un hermoso fin de sábado y una bendecida semana junto a nuestro Dios.